Amén, bendito Señor, y amén. Nos podemos sentar. Ok, muy buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? Bien. Uy, soy una voz de hombre por acá. Ok, estábamos viendo la semana pasada, ¿quién se acuerda que estábamos viendo? Áreas que necesitan liberación, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿No? Bueno, vamos a leer un versículo para acordarnos. Vamos a buscar Lucas 13:11. Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 11. Y vamos a ver cómo necesitamos liberación en algunas áreas de nuestra vida. ¿Amén? Amén. ¿Ya estamos ahí? Sí, amén. Dice en el 13:11 de Lucas, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. 18 años que esta mujer tenía espíritu de enfermedad y no se podía enderezar de ninguna forma. Hasta que llegó el Señor Jesús. Dice aquí en el 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Entonces aquí vemos que el poder del Señor nos puede dar liberación en cualquier área de nuestra vida. Amén. No importando los años que esté uno padeciendo una enfermedad, aún así, si tenemos fe en el nombre de Cristo Jesús, Él puede ayudarnos a sanar, a salir adelante. Entonces vamos a orar para poder entrar en el estudio y seguir viendo en donde nos quedamos pendientes. Bendito Señor y Dios, en esta tarde, Padre, le damos gracias por este tiempo de estudio, Señor. Gracias porque usted, Señor, nos guía. Usted, Padre, a través de su palabra, Señor, nos deja ver todas aquellas maravillas que usted realizó cuando anduvo caminando como hijo de hombre, pero todas las que realiza, Señor, siendo una vez más Dios, el Hijo de Jehová de los ejércitos, el cual está ahora a la diestra del Padre, gobernando con toda autoridad. Y Padre, le suplicamos, Señor, que nos quite la venda de los ojos, la venda del entendimiento, nos pueda ayudar, Señor, para poder comprender lo que hoy vamos a ver, Señor, y que podamos recibir cada vez más liberación en aquellas áreas, Padre, que es necesario. Le alabamos, le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, bendito Señor, y amén. Ok, entonces, la semana pasada nos quedamos en quién estaba en control. ¿Ya lo analizaron quién está en control? ¿Sí lo vieron en su semana? ¿Quién está en control? ¿Si Cristo o ustedes mismos? ¿Seguros? Cuando Cristo está en control, entonces ya no hay áreas que liberar. Cuando Cristo está en control, hacemos todo lo que Él dice. Cuando Cristo está en control, pues tenemos la oportunidad de disfrutar de toda nuestra sanidad. Mas sin embargo, pues yo estoy seguro por ahí que hay algo que nos duele todavía de repente, hay circunstancias que todavía no le entregamos a Dios. Entonces, tenemos que saber quién está en control. ¿Por qué? Porque a través de ver quién está en control, nosotros vamos a tener la oportunidad de sanar inmediatamente o hasta mucho después que nos demos cuenta quién está en control. Sí, mire, vamos a ver qué es lo que significa quién está en control. Dice aquí, ¿está la persona totalmente en control o se repite la frase de continuo? Yo he orado, confesado, clamado, ayunado y no puedo obtener la victoria sobre este pecado. Cuando orar, clamar y ayunar no es suficiente, significa que hay una influencia demoníaca sobre esa persona y por lo tanto, por más que quiere, no puede controlar ese problema.
necesita ser liberada. Voy a hacer una pausa aquí para mencionarles a Moisés. Moisés, después de que sacó al pueblo de Egipto, recibía muchas quejas de todos los israelitas. Si faltaba agua, le reclamaban a a Moisés. Si tenían hambre, le reclamaban a Moisés. Y si se estaba tardando mucho en llegar a la tierra prometida, le reclamaban a Moisés. Si estaban cansados, le reclamaban a Moisés. Todo se lo reclamaban a Moisés. Porque fue el instrumento que Dios usó para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces, como todo el pueblo se quejaba con él, Moisés oraba y le pedía al Señor y el Señor le decía qué hacer. ¿Sabe por qué no se recibe la sanidad en las áreas que la necesitamos? Porque en vez de ver a Jesús y rogarle a Él, estamos viendo al hombre. Estamos viendo al hombre que se equivoca, estamos viendo al hombre que no da testimonio, estamos viendo al hombre que ya pecó, estamos viendo al hombre que hizo mal todo, pero ante los ojos de Dios no hay nada mal hecho. Pero lo que sí está muy mal hecho es quejarse de la autoridad que Dios ha puesto para que sigan caminando en libertad. ¿Para qué? Para que puedan ver la tierra prometida, para que podamos ver la tierra prometida. Entonces, hay algo muy importante. Cuando llegaron al agua en el desierto y luego se abalanzó el pueblo para tomar el agua, las aguas eran amargas. Entonces luego le reclamaron a Moisés. ¿Por qué le reclaman a Moisés si las aguas están amargas? Es lo que yo me pregunto y le pregunto a ustedes. ¿Por qué creen que le reclamaban a Moisés que las aguas estaban amargas? Porque él era su autoridad. Él era su autoridad. Él era su autoridad, ok. ¿Qué más? Siempre se busca un culpable. ¿Qué más? Porque todavía traían a Egipto en la mente. Sí, porque nada más los había llevado a sufrir. Y mejor que ellos hubieran quedado ahí a morir. Era lo que ellos decían. Ok, entonces ya habían salido de Egipto, pero no se habían sacado a Egipto del corazón todavía, ¿verdad? Es otra de las partes muy difíciles. ¿Y saben qué hizo Moisés para que las aguas se pudieran tomar? Las bendijo. No. Oró y se lo pidió al Señor. Una parte, sí, una parte. Lo que él hizo fue orar al Señor y el Señor le mostró un árbol, le dijo, ese árbol tómalo y ponlo en las aguas. Cuando Moisés ora, Dios le da la instrucción y ponen el árbol en las aguas y a las aguas se les quitó lo amargo. Ese lugar tiene por nombre Mara, que significa amargura. Pero algo muy importante sucede ahí. ¿Qué es lo que sucede? Cristo siempre está con todos nosotros, con todos. No nada más está con el pastor, ni con la maestra, ni con la pastora, ni con el otro maestro, no. Cristo siempre está con nosotros. Y una cosa que no hemos visto es eso, que Cristo siempre está con nosotros y siempre le pedimos o le demandamos al que está a cargo las maravillas. Cuando la palabra de Dios dice que las maravillas, al que cree, dice estas maravillas le van a seguir. ¿Sí? Entonces, ¿en quién está el poder? En nosotros mismos. No está en el pastor, no está en la pastora, no está en el maestro, ni en la maestra que está dando las clases, sino está en nosotros. ¿Se acuerdan del Karate Kid? ¿Quién se acuerda de esa película? ¿Qué le decía Miyagi a Daniel San? ¿Mandé? Que todo estaba dentro de su corazón, ¿verdad? Le decía, saca el karate que está dentro de ti. Ya lo tiene. Yo nomás te estoy indicando los movimientos que debes de hacer para que te acostumbres, pero el karate está en ti. Igual, Dios ya nos dio el Espíritu Santo. Dios ya nos dio un paquete completo, pero no lo queremos usar. Necesitamos usar ese paquete completo para que Dios nos ayude a sanar. Amén. Entonces,
La gente necesita ser liberada. ¿Por qué? Porque la persona siempre dice, yo he orado, confesado, clamado, ayunado y no puedo obtener victoria sobre el pecado. Ahora, ¿cuál es el pecado? Pues bueno, hay muchos. Están las mentiras, está la murmuración, está todos los pecados habidos y por haber. Y por esto el pueblo necesita ser liberado. Entonces, ¿quién está en control al ver que no hay una sanidad? Cristo no está, ¿verdad? No. Está el enemigo. Porque aquí dice que hay una influencia demoníaca. Acuérdense, la influencia demoníaca es cualquier pensamiento que se levante en contra de Cristo Jesús. Entonces, por más que oren, por más que clamen y ayunen, y no es suficiente, hay un pensamiento ahí que está deteniendo la obra de Dios y que no permite ser sanado. Por eso es importante ver quién está en control. Amén. Amén. Entonces, ya con esto en mente, ¿sí estamos en control? Amén. Amén. ¿Hay alguien que no pudiera estar en control? ¿Por qué? Para ayudarlo o ayudarla. ¿Sí? Si nosotros ya estamos en control, gloria a Dios. Pero si no, hay que dejarle el control al Señor. Todo el control lo tiene Él en nuestra vida. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno ya está entregando toda su voluntad a Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces debemos de entregarle todo el control al Señor. ¿Alguna duda aquí? Amén. ¿Estamos claros? Amén. Ok. Ahora vamos a ver que también hay para detectar alguna influencia demoníaca, si hay sentimiento de total falta de esperanza. Un sentimiento de total falta de esperanza sobre una emoción o una situación. No solamente es una falta de esperanza, sino también resentimiento, odio y amargura. Y aun cuando se confiesan esos sentimientos, no se van porque provienen de una influencia demoníaca también. Toda emoción o situación es también, hay que entregarlo a Cristo Jesús. Todo. Entonces, si aun cuando se confiesan sus sentimientos no se van, es porque provienen de una influencia demoníaca. Debemos de tener mucho cuidado con los pensamientos que estamos teniendo. El pensamiento de hoy es el pecado de mañana, ¿sí sabían eso? Sí. O el pensamiento de hoy también es la bendición de mañana. Entonces, ¿qué estamos pensando? ¿Cómo estamos pensando? ¿Qué es lo que está pasando por nuestra mente el día de hoy? ¿O qué pasó hace unas 3, 4 semanas o hace 4, 5 meses o años que no hemos podido entregarle a Cristo? ¿Para qué? Para tener una total confianza en el Señor. Tenemos que entregarnos completamente a Cristo. ¿Amén? Amén. Ok. Otra clave para detectar es por revelación divina. Cada vez que se está ministrando sanidad interior y liberación, es necesario depender total y absolutamente del Espíritu Santo. Algunas veces las personas se olvidan de cosas que es necesario que se traten para que sean libres, pero el Espíritu Santo nos guía y nos habla al respecto. Entonces, necesitamos revelación divina de parte de Dios para saber si tenemos alguna influencia demoníaca también. Para esto debemos de orar y debemos de leer, debemos de ayunar y debemos de ser sinceros con nosotros mismos cuando el Espíritu Santo nos muestre algún pecado que por ahí todavía esté influenciando de una manera demoníaca. ¿Sí? Por eso la Escritura nos indica que todo pensamiento debe estar cautivo, o sea, preso en Cristo Jesús. Todo pensamiento lo debemos de tener preso en Cristo Jesús, o sea, encarcelado, encerrado solamente en Él. Mire, hoy me preguntaba mi hija cómo hacerle para poder ir venciendo su falta de paciencia. Dice que cada vez tiene menos paciencia y que quiere estudiar y que quiere hacer muchas cosas. Pero yo le comento a mi hija que
mientras más alimentemos al cuerpo con cosas mundanas, menos vamos a poder tener una ayuda de parte del Espíritu Santo. ¿Sí? Mientras más alimente mi cuerpo con películas del mundo, con programas del mundo, con música del mundo y con pláticas del mundo, pues claro que menos poder vamos a tener de parte de Dios en nuestra vida. Pero si es al contrario, que estoy platicando más cosas del Señor, estoy viendo más películas que sean también relacionadas con la palabra de Dios, o sea, películas cristianas, si estoy escuchando también alabanzas, si estoy también orando seguido, me estoy llenando de la presencia del Espíritu Santo, entonces va a ser más fácil que haya una revelación divina. ¿Sí? Todo esto es cuestión de cómo nos estamos alimentando. Entonces, por ejemplo, los que hoy no vinieron, pues no se están alimentando de la palabra. Yo lo dudo que se estén alimentando de la palabra. Al contrario, andan trabajando, están haciendo quehaceres, están descansando. Vaya usted a saber qué están haciendo, pero no se están alimentando de la palabra. ¿Ustedes creen que sí? No. Entonces, todo esto, ¿qué va a causar? Debilidad. Debilidad en el poder del Espíritu Santo. Va a haber debilidad en la carne cada vez más. Entonces, con lo que yo me estoy alimentando es lo que va a vencer. ¿Amén? Amén. Ok, entonces necesitamos revelación divina. Otra clave para detectar si hay una posible influencia demoníaca es el valor de las preguntas específicas. El valor de las preguntas específicas. El cuestionario que es usado por el Ministerio de Liberación es importante, valioso y realmente necesario que se haga completo, contestando todas las preguntas, porque este nos ayuda a identificar cada problema. Más adelante vamos a ver información acerca del cuestionario. ¿Se acuerdan la lista que hicimos para apuntar todo lo que es las maldiciones generacionales y luego lo rompimos y lo quemamos? Es algo similar, nada más que este cuestionario trae preguntas específicas donde debemos de ser realmente sinceros, contestarlo y entregarlo al Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser sinceros estamos confrontándonos personalmente con lo que realmente estamos haciendo mal o con lo que realmente tuvimos mal, que no hemos entregado a Cristo y que hay que entregarlo en las manos del Señor. Entonces, todo esto es muy importante. ¿Para qué? Para poder recibir esta sanidad y liberación interior. ¿Amén? ¿Hay alguna duda aquí? ¿Poquito? ¿Vamos bien? Entonces, este cuestionario o esta lista la voy a pedir y después se los traigo para que lo llevemos a cabo. ¿Amén? Ok. Otra clave para detectar si hay alguna posible influencia demoníaca en alguna persona es el lenguaje del cuerpo. El lenguaje del cuerpo. Los que ministran liberación a las personas tienen que estar atentos a las señales físicas que podrían indicar un problema con el aconsejado, que a lo mejor ni él ha visto y que se lo niega a sí mismo o que ha olvidado mencionarlo. Estas señales incluyen no mirar a los ojos, nerviosismo, olor a alcohol, nicotina, inquietud o sueño. Cuando se está ministrando liberación, con estas señales del lenguaje del cuerpo, podemos ver también que hay alguna influencia demoníaca. Los que vienen y se duermen, con todo respeto lo voy a decir, traen esa influencia. ¿Por qué? Porque no quiere el enemigo que se alimenten de la palabra. ¿Mande? No importa, o sea, hay café, hay agua para poder, hay galletas. Entonces tenemos la facilidad de mantenernos despiertos, pero si nos quedamos dormidos, entonces por ahí el enemigo está operando para que no nos alimentemos. ¿Sí? Cuando yo recibí liberación, estaba yendo a un encuentro y nos dormíamos a las 12, 1 de la mañana, y a las 6 de la mañana nos estábamos despertando para meternos a bañar.
Y luego nos llevaban a desayunar, y luego a lavarnos los dientes y regresábamos para seguir escuchando la palabra. Entonces llegaba el momento en que nos daba sueño. Y los mismos sugieres que andaban ahí, los servidores, nos llevaban café, o nos llevaban agua, o nos llevaban galletas. ¿Para qué? Para que nos despertáramos. ¿Por qué? Porque es importante mantenernos despiertos para poder recibir la palabra de Dios y que Él mismo nos revele lo que traemos mal. ¿Sí? Amén. Entonces, una sugerencia, cada vez que nos dé sueño, agarrar un cafecito, un vasito con agua, una galleta, pero no nos quedemos dormidos. ¿Por qué? Porque nos perdemos la bendición de parte de Dios. Amén. Ok, entonces el lenguaje del cuerpo. También el alcohol, nicotina, nerviosismo, que no ven a los ojos, todo esto es parte de que también se necesita liberación y ministración interior. Amén. Ok, otra clave para detectar esta posible influencia es por descubrimiento o sentido común y síntomas. Por descubrimiento o sentido común y síntomas. Jesús, cuando estaba en la tierra, encontró a la gente bien familiarizada con los demonios. Por ejemplo, la mujer sirofenicia. Esta mujer llegó a Jesús para rogarle que expulsara a un espíritu inmundo de su hija y dijo: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Cómo ella sabía esto? Ella descubrió que era un demonio por los síntomas. Es importante hacer notar que cuando una persona tiene problemas con su carne, si vive en el espíritu, le es fácil controlar esa atadura o vicio, pero si hay una influencia demoníaca, aún en tiempo de ayuno y de oración, le resulta difícil controlarla. Mire, vamos a ver en la palabra de Dios, Marcos 7:24. Marcos capítulo 7. Buenas tardes, Eri, bienvenido. 7:24 al 30. Bienvenido, Eric. Gracias. Gloria a Dios, qué gusto verte aquí. Qué gusto verte, que aquí andas. Ojalá y te hable el Señor. Abre tus oídos espirituales. Aceptados, claro. ¿Dónde? Aceptados. Aceptados, ok. Perfecto. 7:24 de Marcos dice lo siguiente: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, de nación, y le rogaba que le echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¿Qué fue lo que vio aquí el Señor Jesucristo en esta mujer? Su humildad, su fe, ¿qué más? Acuérdense que esta mujer era sirofenicia griega. Entonces, ¿mandé? Era de otro pueblo que no era del pueblo de Dios. ¿Sí? Al decir griega y sirofenicia, son personas de diferente lugar y que no son del pueblo de Dios. Cuando vino Cristo por primera vez, Él vino a los suyos, ¿sí? Y los suyos no le recibieron. Entonces, como los suyos no lo recibieron, o sea, su pueblo, abrió la salvación a todo el mundo. Entonces, por la desobediencia de del pueblo de Dios, nosotros alcanzamos misericordia. Ahora podemos alcanzar la salvación gracias a la desobediencia del pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios aún también es salvo. ¿Sí?
Parece raro, pero es una bendición grandísima la que tenemos de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros como pueblo, no alcanzaríamos la gracia de Dios si no fuera por el amor que Dios mostró a través de invitar a más para alcanzar la salvación. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios con su pueblo? Dice la palabra que le dio celos, ¿sí? Celos, ¿para qué? Para que pudiéramos nosotros alcanzar la salvación y ellos por celos también alcancen su salvación. Entonces, este celo es un celo santo, acordémonos, no es como los celos de los hombres. Pero el hombre sí siente celo, ¿por qué? Porque ahí es nuestro Dios. Entonces, a través de estar declarando esto, también los israelitas, ellos van a alcanzar su salvación al igual que nosotros. Amén. Entonces, lo que vio aquí Jesús en esta mujer que no era del pueblo de Dios, que era de otra nación, fue que le empezó a rogar, pero en ese ruego, el Señor Jesús vio una gran fe, ¿sí? Primero era sirofenicia y griega, o sea, de nación. No era del pueblo de Dios, no era de las que iban a recibir su salvación, mire. Por eso dice aquí en el 27, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Sí? Pero ella respondió y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Imagínense, para que una mujer declare esto delante del Señor Jesucristo es tener muchísima fe. Es como la fe de la mujer con flujo de sangre. También muchos años se enferma, muchos años con ese azote, ya había ido a muchos médicos, gastó todo su dinero, la mujer tenía dinero, pero ella no se sanaba. Entonces escuchó que el Señor Jesucristo iba pasando y dijo, yo voy a tocar aunque sea solo el borde de su manto, y yo sé que con eso voy a quedar sana. Y ella, arrastrándose entre la multitud, fue y tocó la esquina del borde del manto del Señor Jesús. Cuando la toca, el Señor Jesús se detiene y le dice, ¿quién me tocó? Le dice a los discípulos, y le dicen los discípulos, tanta gente ves que hay, y tú preguntas, ¿quién te tocó, Señor? Es que salió poder de mí. Entonces la mujer no tuvo más remedio que levantar su mano agachada, diciéndole que ella lo había tocado. Cuando ella se enfrenta también al Señor Jesús, es más grande su fe. ¿Por qué? Porque un hombre en ese tiempo una mujer no podía tocar a un hombre. Ella fue y tocó el manto del borde del Señor Jesucristo, exponiéndose a que la lapidaran. Aún así, ella tocó el borde del manto del Señor Jesús. Entonces, ella lo que hizo fue mostrar su gran fe también. Y entonces, el descubrimiento fue personal. Tenemos que descubrir en nuestra vida también qué es lo que nos está impidiendo para tener la liberación interior y la sanidad también interior. Interiormente tenemos ataduras, interiormente tenemos cosas que no nos permiten poder recibir la sanidad de parte de Dios. ¿Qué es lo que puede ser? Ya le había comentado, pensamientos en contra de Dios, el estar viendo películas que no tengan contenido cristiano, o sea, mucho tiempo, el poder escuchar música también del mundo, si no le damos tiempo a la alabanza de parte de Dios, el escuchar pláticas en contra de Dios también, eso merma la fuerza del poder del Espíritu Santo, y todo lo que esté en el mundo, si nos alimentamos más con lo que hay en el mundo y menos con la palabra, menos con la oración, menos con asistir a la iglesia y todo lo que Dios nos pide, entonces la liberación se va a tardar más. Imagínense a la mujer déjenle digo bien el nombre, sirofenicia, de nación. ¿Cuánta fe? ¿Cuánto tiempo de lectura, de oración, de estar escuchando del Mesías, de estar analizando la Escritura? ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que analizar la Escritura. Dios aquí nos habla los miércoles y los domingos, pero en casa tenemos la obligación también de investigar
¿cómo suceden todos estos acontecimientos? Imagínese usted a la mujer, cuánto estuvo estudiando, cuánto estuvo leyendo, cómo estuvo ella tomando cuentas para saber que Cristo Jesús era el libertador del pueblo de Dios. ¿Sí me sigue? Entonces no es nada más venir y decirle al Señor que nos sane, no es nada más venir y pedirle al pastor que ore o a la pastora, a los hermanos, no, es también nosotros dedicar tiempo para poder saber cómo acontece todo lo que sucede en la palabra del Señor, cómo nosotros podemos recibir también estos milagros que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Sí me siguen? Entonces es estudio de la palabra, tiempo de cómo fue el tiempo que se escribió, cómo también estas personas se prepararon y todo lo que hicieron para recibir su sanidad. ¿Sí? No, el recibir la sanidad no es nada más voy y me presento a la iglesia y ya me voy a ser sano. No, es ver también que esto arda en nosotros, que digamos, yo siento un deseo de que mi Señor me sane. Porque esta mujer fue a pedir por su hija, ¿sí? Pero ella anhelaba la sanidad de su hija. Había un fuego interior que le pedía a Dios que sanara a su hija. Se presenta ante Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, como lo hemos visto, que no tenía ese poder de Dios, pero él oraba al Padre y el Padre lo escuchaba y obraba los milagros por medio de la fe también de Cristo Jesús, pero viendo también la fe de la mujer. Por eso nosotros vamos a ver todos los síntomas que hay. Si hay sueño, ¿qué más vimos que había? Los síntomas, algunos de los síntomas para ver si hay alguna influencia demoníaca por descubrimiento o sentido común son los siguientes. ¿Era la depresión? No, esta ya es otra parte, Gladys. Sí, pero es por descubrimiento, sentido común y síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a ver qué es lo que está controlando a nuestro familiar o nuestra vida. ¿Sí? ¿Cómo sabía la mujer sirofenicia que la muchachita tenía un demonio? Bueno, tenía problemas con su carne y ella tenía manifestaciones que no son normales. ¿Sí? ¿Cómo nos comportamos los seres humanos normalmente? Comemos. ¿Qué más? Dormimos bien. ¿Qué más? La mayor parte somos felices. ¿Qué más? Platicamos comúnmente, nos expresamos con nuestros seres queridos, disfrutamos un buen programa, disfrutamos una buena comida, estamos relajados, pero si no vemos eso normal en nuestros familiares o en nosotros, entonces hay una influencia por ahí demoníaca que no está dejando ser libre a la persona. ¿Sí? Las palabras que decimos también son síntomas de una persona que puede estar mal espiritualmente. Si hay mucha crítica, hay un problema ahí con un demonio. Acordémonos, a Dios no le gusta el falso testimonio. La crítica levanta falso testimonio contra la persona. ¿Sí? Entonces también ese puede ser un síntoma común. ¿Sí? Algo más, aparte de cómo se habla, con malas palabras, cómo se viste, es otra de las cuestiones también que puede ayudarnos a descubrir una influencia demoníaca. Y acuérdense también si hay mucho sueño, si hay ¿qué más les dije? Sueño, olor a alcohol, nerviosismo, inquietud. Todo esto también nos da una idea de que hay alguna influencia demoníaca. Acuérdense, son pensamientos. No nos vayamos, no viaje nuestra mente a que van a ser cuestiones de que se revuelven y avientan ¿cómo se llama? Vómito verde y todo eso. No, son comportamientos, son maneras de ser que nos dejan ver cuando hay una influencia demoníaca. Problemas, a veces nos ataca mucho a la persona.
situación de Joaquín, ¿no? Sí, Nuevos pies, empiezo con mis manos demasiado y poco me la inquietud. y pues no le puedo decir nada porque yo sé que algo tengo más artificial, Sí. pero algo me está perturbando mi interactividad. Y es que le estamos abriendo la puerta a los enemigos. Con todo lo que les dije, viendo películas más tiempo de las del mundo que cristianas, escuchando música del mundo más que cristiana, teniendo pláticas que no son cristianas, y también pues ahora sí que juntas con personas que no nos ayudan a tener una buena comunión con Cristo Jesús. Todo eso va influyendo, parece que no, pero el hecho nada más de que nos digan, ay, ¿a poco tu Dios es muy bueno? Ya empieza una duda en nuestra mente. Mande. Encontrarte con gente depresiva, Eso también, tu depresión, sí, se empieza a pegar la manera de hablar y de ser, ¿sí? Entonces debemos de tener cuidado con todo eso, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos a ver qué tipos de individuos necesitan liberación y sanidad interior. Los primeros son individuos que fueron dados en adopción o que se contempló la idea de abortarlos. Hay que investigar si tuvieron nuestros padres en nuestra vida ideas ¿cómo se llama? De abortarnos o que fuimos dados en adopción. Por ejemplo, mi mamá desafortunadamente no fue dada en adopción, sino que fue desechada. Esto marca es un parteaguas muy fuerte porque ella no puede todavía entender por qué su mamá la abandonó, en este caso mi abuelita. Aunque el ser humano no lo sepa, el afectado no sepa qué pasó en su entorno. Sí lo sabe ya lo supo. Le dijeron a la edad de 12, 13 años por ahí más o menos, y ella no lo entiende. Y ¿saben qué? Hay muchas manifestaciones muy fuertes de rechazo, hay manifestaciones fuertes de incredulidad y de muchas cosas que no puede ella aceptar un buen consejo porque ella no fue ni dada en adopción, fue rechazada. Entonces es algo muy fuerte. Tengo yo que estar ahí llorando muy fuerte por ella y saber que pues ella pueda ser libre. Y también pues por añadidura yo, que yo ya lo declaré y yo ya creo que soy libre, de todos modos tengo que seguir orando para ser libre de todo este tipo de ataduras. Amén. Ok, otro punto, individuos que fueron abandonados por los padres. Aquí está mi madre, hay otros que son abandonados, entonces hay que orar fuertemente por ellos porque esto marca un rechazo muy fuerte en todas las áreas, en todo. a los niños separados. También, sí, porque ellos sienten que fueron abandonados por el padre. Entonces hay que ver ahí también todo lo que influye en nuestras decisiones. Por eso el divorcio no es bien visto por Dios. Afectamos a nuestros hijos. Otra cosa que afecta a nuestros hijos, bueno, déjame ver si aquí está, pero yo creo que sí va a estar. Todos se lo comento por si no está. Otra cosa que afecta fuertemente a nuestros hijos son nuestras discusiones como pareja. Ellos creen que es por culpa de ellos. Ellos no entienden que nosotros nos enfrascamos por otras circunstancias y ellos piensan, ay, fue por esto, fue por lo otro, pero es mi culpa. Entonces los hijos se echan la culpa y se sienten culpables por nuestras discusiones. Entonces ahí también hay que tener cuidado cuando tengan una discusión, apártense, que no los vean los hijos. ¿Sí? Ok. Los otros individuos son los que han sido huérfanos y rechazados. Casi todo tiene que ver ahorita con el rechazo. Si nos damos cuenta, casi todo tiene que ver con el rechazo. ¿Por qué con el rechazo? Bueno, cada vez que rechazamos a nuestros hijos, estamos alejándolos de la presencia del Padre, de Dios nuestro Señor. Nosotros como padres o como madres tenemos tanta influencia sobre nuestros hijos espiritualmente que cuando los rechazamos, ellos se alejan también de Dios. Es algo que se da por añadidura. Otros individuos es que fueron víctimas de algún abuso cuando eran niños. Los que son abusados cuando son niños, ya sea mujer u hombre, porque también a los hombres los abusan, también hay que ver que necesitan liberación y sanidad interior.
También los individuos que han tenido enfermedades crónicas durante toda su vida. Una enfermedad crónica tiene que ser liberada también por el Señor. Cualquier enfermedad crónica. Individuos que tienen un historial de enfermedad en su línea sanguínea, por ejemplo, cáncer, diabetes y todo ese tipo de enfermedades que son hereditarias. ¿Sí? También hay que recibir sanidad y liberación interior. Individuos que tienen un hábito incontrolable y han probado con ayuno, oración y firme esfuerzo de parte de su voluntad sin poder vencerlo. Hay gente que quiere ser libre, hay gente que quiere hacer la voluntad de Dios, hay gente que realmente quiere alabar a Dios, pero no pueden y hay que ayudarlos. ¿Sí? También individuos que tienen o padecen de miedos persistentes e incontrolables de todo tipo. ¿Sí han vivido esta circunstancia? ¿Sí? Que se padece de miedos persistentes e incontrolables de todo tipo. Esto es terrible, parece que todo mundo nos persigue, cualquier ruido nos exalta, cualquier circunstancia nos saca de nuestras casillas. También se requiere de una liberación y de una sanidad interior. Individuos que sufren rechazo, depresión, soledad, desesperación y pensamientos de suicidio. También se requiere de una liberación y sanidad interior. Hay que hablar mucho, hay que estar dialogando mucho todo el tiempo. Por eso el cuerpo aquí en la iglesia también tiene consejería. ¿Para qué? Para poder detectar todo este tipo de circunstancias y de situaciones. Individuos que están obsesionados por deseos sexuales o que son anormalmente frígidos en el área sexual. También se requiere de una sanidad interior. ¿Sí? Todo esto de los que son obsesionados por deseos sexuales viene por ver mucha pornografía, hombres y mujeres. Y lo malo no es que nada más lo vea el hombre o la mujer, lo malo es que cuando tiene intimidad con su pareja, pueden llegar a contagiarle estos demonios. ¿Y se acuerdan de eso? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto también. Individuos que tienen deseos y pensamientos de estar sexualmente con personas del mismo sexo. Esto también viene por estar viendo todo este tipo de materiales. Acuérdense, todo entra por la vista. ¿Sí? Esto aquí voy a hacer otra pausa. Dice la palabra de Dios que cuando entra por la vista es como una intimidad sexual. Entonces, después de la intimidad sexual, pues hay una ¿qué? Fecundación. Después de la fecundación ya se llama, ¿mandé? Gestación. Entonces se va gestando el bebé, ¿sí? Y después da a luz, ya sea un niño o una niña. ¿De acuerdo? Igual, entra por los ojos, pasa a la mente, se anida en la mente, entonces cuando se anida en la mente, ya empieza la gestación. Y dice la palabra de Dios que después da a luz al pecado. Entonces, ¿qué necesitamos? La inyección de la mala semilla. ¿Sí? La mala semilla entra por los ojos, es injertada en nuestro cerebro y después da a luz al pecado. Después de que ya se gestó también, da a luz al pecado. Por eso les digo que todo viene también, muchos de los pecados vienen por la vista. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que estamos viendo. Individuos que tienen sentimientos de culpa y condenación. También hay que ayudarles a ser libres. ¿Sí? Individuos que encuentran dificultad para perdonar a otro. Si están batallando en el área del perdón, también hay que recibir ministración y sanidad interior. Amén. Amén. Individuos que tienen resentimiento contra Dios o que blasfeman en contra de Él. Una persona resentida tiende a decir, Dios, ¿por qué permitiste que me sucediera esto? Esto es clásico. Cuando no tenemos a Cristo, ¿por qué a mí, Señor? En vez de que digamos, ¿para qué? ¿Sí me sigue? Ya no es por qué a mí, ahora es para qué. ¿Cuál es el propósito de que me haya sucedido algo así tan terrible o tan fuerte? ¿Sí? Individuos que estuvieron en zonas de guerra o en combate.
los que anduvimos por ahí de pandilleros en algún tiempo, también necesitamos liberación y sanidad interior. No que hayamos sido pandilleros, pero que sí nos metimos en riñas pandilleras, con pandilleros, ¿sí? Porque al final de cuentas por ahí anduvimos algunos, principalmente su servidor. Entonces, el hecho de que ya anduvimos ahí peleando, también necesitamos sanidad y liberación interior. Amén. Individuos que constantemente están enojados, tímidos y avergonzados. También se requiere de una sanidad interior y de una liberación interior. Los tímidos pues son introvertidos y avergonzados, todo les da pena. ¿Por qué nos da pena todo? ¿Quién puede decirme algo acerca de eso? Que todo es vergonzoso, cuando a veces es algo normal. Por inseguridad. Inseguridad. Ok, ya nos aplicaron por ahí la inseguridad, pero ¿por qué viene la inseguridad? Miedo al rechazo. Falta de conocimiento, miedo al rechazo, también viene por algo que ya nos sucedió. ¿Saben por qué es? Por no tener la verdad completa. En este caso, ¿se acuerdan cuando nos decían que si nos estirábamos, por ejemplo, en la mesa, después de comer se nos tronaban las tripas? Eso es una verdad, bueno, es una mentira que pudiera supuestamente ser una verdad, ¿sí? Y a esto se le llama un tabú. Todos los tabús que tenemos en la religión, bueno, para con el Señor, ocasiona que todo el tiempo estén avergonzados. Es muy natural que una mujer abrace a su esposo o que le agarre su pompi, ¿sí o no? Es natural. Pero muchos o muchas se avergüenzan cuando es algo normal, es una muestra de cariño, tanto del hombre a la mujer como de la mujer al hombre. Mas, sin embargo, si se lo llegan a hacer, se sienten avergonzados. Y hasta dicen, ¡ay, qué grosero, qué grosera! No, pues ya son esposos, hay libertad y hay confianza. ¿Sí me siguen? Por ese tipo de tabúes, no nada más en esa área, hay muchos más, es que la gente se la pasa todo el tiempo con vergüenza. ¿Sí? Por eso requiere liberación y sanidad interior. Todo esto va a venir a través de la verdad por medio de la palabra de Dios, de la oración y de interceder por cada una de las personas. Amén. Ok. También los que necesitan son los individuos que practican o practicaron la homosexualidad, lesbianismo o transexualismo. Todos ellos y ellas también requieren de liberación y libertad interior, sanidad interior. Esto truena cuando estamos en la iglesia y hombres que no están acostumbrados a abrazar a otro hombre y darle un beso en la mejilla. Cuando lo hacen y lo abrazan y van y declaran su pecado, por ejemplo, hombres que practicaron la homosexualidad y el transexualismo, ahí truena todo. Ahí se rompe. ¿Por qué? Porque estamos viendo que somos verdaderos hombres cuando abrazamos y besamos a otro hombre en la mejilla. Pero vamos con la necesidad de ser libres. Entonces todo esto ahí truena y se rompe y hay sanidad. Son muchas cosas que les quisiera explicar, pero bueno, se necesita llevar a cabo. ¿Amén? Ok. Individuos que practicaron o participaron en el ocultismo, en la adoración satánica, en la astrología o en la santería también necesitan liberación y sanidad interior. Esto de la adoración satánica, o quién estuvo al pendiente de ¿cómo se llama? De su signo zodiacal. Se necesita liberación también. ¿Por qué? Porque esto tampoco le agrada a Dios. Y esto también influye en el espíritu y nos lleva a una esclavitud también. ¿Sí? En la santería también. ¿Quién fue a que le dieran su barridita? También se requiere de una sanidad o liberación interior. Pero cuando no fue por uno mismo, por las mamás. No importa. De todos modos tú fuiste por tu propia voluntad. Te llevaron y te arrastraron. Por eso dice la palabra de Dios que no debemos de pasar a nuestros hijos por fuego. ¿Sí?
Es llevarlos ante los santos, ante los que practican la santería o que hacen sus barriditas o todo ese tipo de cosas y nosotros no estamos para estar guardando eso. Al contrario, hay que tener sanidad y liberación interior. Una pregunta Mande. que es muy importante. Cuando uno lo cambia, como, porque ya cuando empezamos la vida de Cristo, Sí, llegamos a barrer claro. todo el tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Sí, Pero si lo llegamos a hacer y poner huevito, ahí también, con esa práctica, estamos abriendo puertas o ahí no. sí, también. Sí, porque nada más es imponer manos, si quieres ungirlo con aceite y orar, Gracias. y con eso es suficiente, no es necesario el huevo, ni las ramas de pirul, ni nada de lo que comúnmente se usa. Es que son medios que supuestamente quitan el mal, pero no es así. Estamos desconfiando. O fue ignorancia, cualquiera de las dos cosas, pero de todos modos hay que recibir sanidad o liberación interior. Amén. Individuos que han estado en una secta religiosa o que son religiosos. También se requiere de una sanidad y liberación interior. Es que tenemos que romper con muchas cosas, hermanos. Muchas cosas que nos atan, que nos tienen ahí como robots. ¿Te acuerdas la vez que tuvimos la plática? Dios no quiere robots, Dios quiere hombres y mujeres libres que tengan su libre albedrío, que decidan correctamente, que hagan todo para su gloria y para su honra. Él pudo darnos la orden de que, bueno, tú vas a hacer esto, tú lo otro, tú aquello, y se acabó. Pero Él no nos quiere así. Él nos quiere verdaderamente libres. Dime, chavita. Por ejemplo, cuando la niña era bebé, yo sí hacía eso. Bueno, mi mamá Sí. hacía eso de que lo del huevo para quitar el mal de ojo. Ujú. Esta última vez que llevaste por al panteón Sí. a ver a tu papá y Ujú. me puso bien mala, Sí. muchos me decían que la barriera y todo eso. Yo no dejé hacerla, pero sí le dije a Chayo que fuera A orar. a orar por ella. Claro. Ahí ya está liberada ella o Sí, pero de todos modos hay que orar más por ella, porque si de todos modos la barrieron con un huevo, pues está siendo entregada a los demonios. Es lo que dice la palabra. Si usamos huevos, si usamos las ramas de pirul y todo este tipo de cosas que ellos usan, los monitos y todo, lo estamos entregando a los demonios, no lo estamos entregando al Señor. aunque ya no lo haya yo vuelto a hacer. Sí, no le hace, mejor asegúrate. Mejor. ¿Sí? Ok. Cuando uno busca que el contenido de los sueños también eso no es bueno. Solamente que venga ya de parte de Dios, que ya nosotros tengamos la seguridad. Acuérdense, el Espíritu Santo nos va a decir cuando ya vienen de parte de Dios y que son realmente enviados por Él. Si no tenemos la comunión completa, entonces va a ser muy difícil que Dios nos hable por sueños. Sí, no es difícil, lo que pasa es lo que les comento, tenemos que estar completamente inmersos en la palabra, tener la comunión completa con Él, lo más que se pueda de estar viendo siempre la mayor parte del tiempo material que hable de Cristo Jesús, o que podamos ser edificados con películas cristianas, con música cristiana, que podamos nosotros recibir algo de parte de Dios a través de lo que estamos viendo, ¿sí? Porque no siempre podemos estar en la iglesia. Por ejemplo, su servidor, siempre estoy leyendo la Biblia. Y eso a mí me ayuda a tener una comunión más completa. Entonces, si llego a tener un sueño, puedo discernir si es de parte de Dios o es nada más algo con lo que se me quedó, con lo último que vi. Acordémonos también, la mente a veces tiene pesadillas por lo último que vimos en la televisión. Por eso también es recomendable que nos acostemos leyendo la palabra de Dios, orando para que lo último que hicimos sea una revelación de parte de Dios para nuestra vida. ¿Sí? ¿Amén? Y esto está científicamente comprobado. Por eso también cuando nos dormimos con alabanzas es muy bueno. Aunque se queden toda la noche, no importa. Es muy bueno. Nos ayudan a tener liberación también y sanidad interior porque está hablando Dios directamente. Si pueden escuchar la Biblia también porque ya hay en audio, igual en la noche usted va a decir, ay, pues estoy dormido. No importa. A veces se aprovecha más que despierto. De veras. Y también está comprobado científicamente. ¿Sí? Por eso también a los bebés cuando les ponen la música en el vientre de la mamá, vienen diferentes.
Nosotros oramos por nuestros hijos desde el vientre de su mamá, les poníamos alabanzas, les hablábamos bonito, les decíamos palabras de bendición y pues gracias a Dios ha ido ayudándonos a ver un buen carácter en ellos. ¿Por qué? Porque todo influye para bien. Amén. Amén. Ok. También individuos que han participado o se han sometido a un aborto también necesitan liberación. En este caso, pues es más con la mujer o los hombres que no quiero que lo quieras, que lo tengas, abórtalo. También necesitamos liberación. Amén. Individuos que tienen deseos compulsivos de destruir a otras personas también necesitan liberación y sanidad interior. Individuos que tienen sentimientos de odio o amargura hacia alguna persona, raza o grupo. Alguna persona, por ejemplo, es bien notorio en los hombres y en las mujeres, con un artista. Ay, me cae bien gordo, ay, me cae bien gorda. Ya desde ahí estamos mal. Porque esa persona ni nos hace en el mundo. ¿Cómo nos va a caer mal? Por favor, Lalito. ¿Cómo nos va a caer mal una persona que está a través de la pantalla y que no nos ha hecho nada? Entonces ahí también ya hay un problema interior. Amén. Individuos que se deprimen frecuentemente también necesitan liberación y sanidad interior. La depresión viene, ahorita les voy a adelantar tantito, viene por falta de adoración a Dios. Cuando nosotros adoramos más a Dios, la depresión huye, desaparece. ¿Por qué? Porque en el interior, en nuestro interior, todo nuestro ser está diseñado para alabar y honrar y adorar a Dios. Y si dedicamos más tiempo a otras cosas, más que adorar a Dios, entonces viene la depresión también. ¿Por qué? Mire, ¿cómo viene la depresión? ¿Usted se deprimiría por un bebé que hayan perdido? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se deprimiría uno por perder un bebé? Se murió tu ilusión. Se murió la ilusión. ¿Qué más? Porque debes conocer una Ah, vez que se anhelaba conocer al bebé, ¿verdad? Tanto hombre como mujer. Quisiera ya haber tenido al bebé en brazos. Pero una de las cosas más fuertes por la que entra la depresión, porque las que dijeron son muy correctas y muy buenas, es porque no entendemos la voluntad de Dios. Si nosotros comprendemos que ya todo está bajo el control de Dios, pues ya no tendríamos una depresión fuerte. Sí nos entraría la tristeza, estaríamos tristes un tiempo, pero inmediatamente después nos podríamos adorar a Dios. Porque Él ya decidió. Si el bebé ya está ante la presencia de Dios, es porque Dios ya decidió tenerlo con Él. ¿Sí me siguen? No porque seamos malos. También luego por eso viene la depresión, nos culpamos. ¿Qué hice mal? ¿O mi esposo qué hizo mal? ¿Sí me siguen? Empiezan todos esos pensamientos. ¿Por qué? Porque Satanás lo usa para que nosotros nos desviemos de lo que Dios ya tomó una decisión. ¿Sí? No porque Él no lo haya querido quitar. Esta es otra cuestión muy importante. A veces el feto no viene bien y el cuerpo es tan sabio dentro de todo lo que Dios le dio que lo desecha. ¿Sí? Entonces, Dios tiene todo bajo control. Entonces, y cuando no comprendemos que Dios tiene todo bajo control, nos deprimimos. Basta con darle gracias, alabarle, exaltarle y comprender que pues el bebé que perdimos, y les digo porque mi esposa y yo también perdimos uno, está en mejor lugar. ¿Amén? Ok. Entonces, individuos que se deprimen frecuentemente, individuos que han sido diagnosticados con esquizofrenia. Esto es algo muy delicado. A un paciente con esquizofrenia no hay que recomendarle y ponernos en un nivel muy espiritual muy alto que deje sus medicamentos. Ellos por lo regular dependen toda su vida de los medicamentos. Sí los puede sanar el Señor, pero es cuestión también de que ellos lo entiendan. ¿Sí? Acuérdense, es mi fe, la fe del que está orando,
y la fe que Dios ve, como esta mujer, ¿sí? Que le dijo al Señor que los perrillos también comían de las migajas que caían de la mesa. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Aquí, por aquí están. Ya se me perdió. Pero sí vimos esa parte. Es por medio de la fe que Dios ve en nosotros. Cuando la mujer le dijo al Señor que los perrillos también comían. Marcos 7:28. 7:28, con razón se me movió. Cuando el Señor escuchó a la mujer que le decía, sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos, el Señor vio una gran fe en esa mujer. Muy grande. Porque no era ni del pueblo de Dios. Ella entendió todo lo que hacía el Señor y aún así fue y le pidió. Entonces imagínese, esa mujer que era de otra nación, aplicará, por ejemplo, vamos a aplicarlo a nuestra vida, ¿será igual? Nosotros somos de otra nación, somos mexicanos, no somos israelitas. Entonces nosotros por medio de la fe, que no somos hijos legítimos, por así decirlo, pero somos adoptados, antes de ser adoptados por la fe, creemos en Cristo Jesús. Pues también podemos ser sanados. Amén. Nos quedamos en los de esquizofrenia. Individuos que han sido expuestos a la pornografía, o sea que ya trabajaron, también necesitan liberación y sanidad interior. O los que participan en tríos o todo ese tipo de cuestiones. ¿Amén? Individuos adictos a la comida, al alcohol, a las drogas, al sexo o a la masturbación. También necesitan liberación y sanidad interior. Todo esto son desviaciones mentales. ¿Sí? Son cosas que a lo mejor en la juventud pudieran suceder, pero se tienen que dejar ya con el tiempo. Pero si todavía dominan, entonces necesitan liberación y sanidad interior. ¿Amén? Individuos que tienen un historial de perversión sexual también necesitan liberación y sanidad interior. Todo viene por malas influencias. Acordémonos, no, aquí no hay quien es culpable, si esto, si lo otro, no. Vamos a ser sinceros y decir, pastor o pastora, yo necesito liberación en esta área por esto, por lo otro, por aquello, y nos vamos a olvidar de los culpables. Porque acuérdese, todo lo que nos sucedió no lo pudimos evitar. Esto es algo muy importante, ¿para qué? Para quitar la culpa, para poder pedir y ser liberados y sanados interiormente. Amén. También los individuos que sienten celos intensos de otros, hay que recibir sanidad y liberación interior. ¿Sí? Individuos que estuvieron envueltos en yoga y en las artes marciales también necesitan liberación y sanidad interior. Individuos que son mentirosos crónicos, que hasta se creen sus mismas mentiras. Entonces también se requiere de sanidad y de liberación interior. No me queda claro lo de las artes marciales. Es que las artes marciales son, ¿mande? Son violentas. Se supone que te dan una disciplina, mas sin embargo estás preparado para atacar. ¿Sí? Puede haber un momento en que en vez de yo usar la palabra de Dios, puedo usar la violencia. Así es. Tengo esa seguridad de que la ¿Sí? Y aparte, como estás entrenado, inmediatamente vas a responder. ¿Sí? En las artes marciales te tiran un golpe, inmediatamente la defensa y el ataque. Entonces todo eso debe de estar también bajo el control del Espíritu Santo. Y sabemos que tenemos un poder para defendernos. Es como el que es muy bueno para los golpes, que fue muy peleonero, por eso los pandilleros, todos ellos necesitamos de eso. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que estar controlados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Ok, entonces, individuos que son mentirosos crónicos, que les comentaba, se creen hasta sus propias mentiras. No sé si han sido parte de eso, yo era uno de ellos.
que se falta al trabajo y ya matamos a la abuelita una vez y luego otra vez y luego dicen, pues cuántas vidas tiene tu abuelita, ¿será gato o qué? ¿Sí? Porque estamos mintiendo constantemente. Individuos que han sido rebeldes y desobedientes toda su vida. Ellos tienen problemas con la autoridad. ¿Sí? También están sanidad y liberación interior. Individuos que han asesinado a alguien o tienen deseos de matar a alguien también necesitan liberación y sanidad interior. Individuos que odian a los niños. Hay que también darle sanidad y liberación interior. Individuos que tienen lujuria en los ojos también necesitan sanidad y liberación interior. Estos son algunos casos de personas que podrían necesitar ser ministrados. Por esa razón es importante hacer el cuestionario. Cuando estamos delante del ministro de liberación, es fundamental ser honesto y transparente para que la liberación sea efectiva. Debemos reconocer y confesar todo lo concerniente a las áreas mencionadas, y cuando somos honestos, el poder de Dios nos hace libres. Esto se lleva de una manera muy confidencial. ¿Sí? Se hace un cuestionario, no se le pone nombre, no se le pone quién es, ni nada. Se pone en una cruz. Nadie sabe quién escribió o señaló todo lo que fue malo. Y después se ora por las personas y tienen sanidad y liberación interior. Entonces todo se trabaja muy confidencialmente. Sí se llega a leer, pero no sabemos quién lo escribió. ¿Amén? Entonces esto es para poder nosotros ser realmente libres. ¿Alguna duda? ¿No hay ninguna duda? Ok. Entonces, necesitamos tener esta fe, como la de la mujer sirofenicia, que dice, respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Esta fe es muy grande, hermanos y hermanas. Esta fe, como le digo, me remonto a ese tiempo. Ella tuvo que estar leyendo toda la ley, a los profetas mayores, a los profetas menores, a los reyes, los libros poéticos, todo lo que hay en el Antiguo Testamento. Ella lo tuvo que haber estado leyendo mucho tiempo. Ella sabía quién era el Mesías, cómo podía sanar también a la gente, y cuando escuchó que andaba ya caminando y sanando a la gente, se presentó delante de él. Ahora Cristo está en el trono, pero también está presente aquí. Acordémonos que Él es omnipresente. Entonces, como Él es omnipresente, aunque está en la figura de Cristo, a la diestra del Padre, en el reino de los cielos, Él está aquí también en la figura del Espíritu Santo. Acuérdense, los tres son un Dios, el único Dios que hay sobre la tierra. Entonces, podemos nosotros empezar en el hogar con esto que vimos hoy, a ser sinceros con nosotros mismos y empezarle a pedirle a Dios que nos sane. ¿Sí? Porque es importante ser sinceros realmente delante de Dios. Si usted tiene pena y no quiere que nadie sepa sus intimidades, entonces lo que podemos hacer en casa es hacer nuestra lista, orar por cada una de esas circunstancias que vimos hoy, renunciar a ellas como lo hicimos la otra vez, y aparte de renunciar, en el nombre de Cristo Jesús, acuérdese también mencionando la sangre de Cristo Jesús, que es la sangre del Cordero. Todo esto nos ayuda a cada uno de nosotros a recibir sanidad y liberación interior, creyendo que lo vamos a recibir, que ya somos libres, que ya fuimos perdonados, que eso ya no tiene poder sobre nosotros, lo hayamos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, o vaya a saber quién lo haya realizado. Amén. Ok, pues entonces aquí nos quedamos en esta parte del estudio y vamos a orar. Vamos a orar y hoy por fe vamos a declarar y a creer que cualquier circunstancia en el pasado ya no es nuestra. Amén. Cuando David
adulteró con Betsabé. Primero la vio, la deseó, después la mandó llamar, tuvo intimidad con ella, mandó matar al esposo y de ese amor o de esa unión hubo un fruto de un hijo. Dios lo confrontó por medio del profeta. El profeta le dijo, mira que vino un viajero y que pues este hombre nada más tenía un borreguito y el hombre pobre tenía un borreguito y el que vio que venía el viajero tenía muchos, pero el hombre rico le quitó al pobre su borreguito, lo mató y se lo dio al visitante. ¿Qué dictas tú por sentencia? Muera irremisiblemente. David no sabía que ese hombre era él. Cuando lo confronta el Señor por medio del profeta, David va y se mete al tabernáculo. En el tabernáculo fue y tocó el arca del pacto. Nadie podía tocar el arca del pacto más que los levitas. Y ellos metían una vara por unos aros de oro que tenían. Ahí metían 2 varas y con esa levantaban el arca. El hombre que tocara esa arca del pacto moría inmediatamente. David fue y tocó esa arca del pacto, se arrepintió delante de Dios, el Señor lo perdonó, pero le dijo, el fruto del vientre de la mujer va a morir. Entonces, cuando nace el niño, enferma gravemente, y David deja de comer y se pone en ayuno y oración y con cilicio y rasgó sus ropas, como le hacían antes. Van pasando los días, el niño no mejoraba y a la semana muere. Entonces, los siervos del rey David dicen, si así se puso cuando estaba vivo el niño, ahora que sepa que ya murió, ¿cómo se va a poner? Se va a volver loco, decían. Se acercan y lo ven y los ve el rey, dice, ¿el niño murió? Sí, señor. Se levanta, se va y se baña, desayuna y empieza a alabar el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Si su vida está apachurrada, está triste, trae alguna circunstancia difícil, levántese, adore el nombre de Dios, ponga cantos, cántele al Señor, adórelo y va a ver que eso va a desaparecer. ¿Por qué? Porque la adoración a Dios es, sean las circunstancias buenas o sean las circunstancias malas. Lo que le comentaba ahorita, el niño murió, ya estaba sentenciado por parte de Dios. Ahora, a él se lo hizo saber el Señor directamente al rey David. A nosotros a veces no nos lo hace saber, pero lo podemos entender. ¿Sí? Si hemos sufrido alguna pérdida, la podemos poner delante de Dios también. Cualquier cosa, todo, pero vamos a adorar el nombre de Dios en espíritu y en verdad. ¿Cómo es en espíritu y en verdad? En espíritu y en verdad es de la siguiente manera. Bueno, yo sé que Dios tiene control de todas las cosas. Dios lo decidió y así fue. Pero no voy a culpar a mi esposa o mi esposa no me va a culpar a mí o me voy a culpar yo solo. ¿Por qué? Porque murió el bebé. ¿Sí me siguen? Ahora, estoy hablándole de un caso muy extremo como lo que pasó con David. Pero igual, si esto es muy extremo, imagínense lo demás. Es un poco más fácil, ¿no creen? En espíritu y en verdad. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo pueden suceder las cosas? ¿Qué debo de hacer? ¿Para qué? Para que no suceda el que yo me meta en una depresión, el que yo esté todo el tiempo culpando a los demás y cada rato esté cada vez más y más hundido en cuestiones que no son benéficas para mi vida. ¿Amén? Ok. Entonces, pues vamos a orar. ¿Alguna petición de oración? ¿Lalito? Por mi hermano Abel y mi hermana Norma, por favor, para su tranquilidad espiritual. ¿Tranquilidad espiritual? Que fluya el amor y la paz. El amor y la paz, ¿verdad? La salud de Norma, sí, ha estado muy enferma. ¿Está enfermita? Sí, ya no aguanta tanta presión. Sí, es que está difícil cargar con todo eso. Y lo malo es que no lo quiere entregar. Eso es lo más triste. Ahí es donde podemos también ministrarle liberación y sanidad interior. Nada más que acordémonos, debe de estar como la mujer feroz.
¿cómo se me olvida esto? Sirofenicia. Sirofenicia. Estar como ella, ¿por qué? Porque la fe de uno también influye para la sanidad. Lo creo, lo recibo. No lo creo, no lo recibo. Entonces, salud de Normita también. Hay que pedirle al Señor para que entregue todo lo que trae, todas sus cargas. ¿Algo más, Lalito? Me incluyo ahí también en la misma situación. ¿También de salud? Sí, salud y tranquilidad espiritual. Y ahí yo me incluyo. Salud física y espiritual. ¿Qué puertas abriste, hermano? ¿Están cerradas? Es importante que detectemos eso. Acordémonos, tenemos que ser sinceros. Olvidémonos de culpables, olvidémonos de todo. Si ya abrimos una puerta a los enemigos, tenemos que buscar la manera de cerrarla. Pero para poder cerrar esa puerta, hay que ser sinceros con nosotros. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿En qué estoy actuando mal? Cualquier cosa, por muy pequeña que sea. Les voy a dar un testimonio de un robo. Hubo un hermano que robó 5 pesos, pero por esos 5 pesos él no podía tener libertad. Y no podía, y no podía, y no podía. Y él decía, pues es que fueron 5 pesos. Pero cuando él reconoció el robo de sus 5 pesos y lo puso delante de Dios, lo confesó y se arrepintió, él fue libre. Pueden ser 5 centavos. Eso nos va a atar, porque es algo que está mal hecho. Acuérdese, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. El simple hecho de que el Señor Jesucristo vea el desear a una mujer, nada más ya lo llama adulterio. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la línea es muy delgada entre el bien y el mal. Y si nosotros no estamos conscientes de eso y lo minimizamos, podemos caer en esto. ¿Sí? Entonces, en la noche ponte a orar, sé sincero con Dios, pregúntale, porque sí es muy importante ser sinceros con nosotros mismos. Amén. Decía Jorge Diaro, yo te puedo engañar a ti, dice, pero no me puedo engañar yo solo. Cuando me dijo eso, dije, bueno, ¿qué me quiere decir este tremendo? Pues sí, que no me miente, o sea, porque me puede engañar a mí, pero él solo no se puede engañar. Entonces, seamos sinceros con nosotros mismos. Amén. Y eso nos va a dar libertad y sanidad interior. ¿Alguien más? Por la salud de la familia Ibarra Martínez Ok, y de toda la congregación. ok. Ibarra Martínez. Y por la congregación. El domingo fuimos a ver a Cleo, ya está mucho mejor. Sí, Ya mejor pastor. todavía no, todavía batalla poquito. Dice que lo quiso dejar, ¿verdad? Pero no pudo caminar todavía, mas sin embargo ya se está esforzando para dejarlo. Y ya está mucho mejor. Ese día también se accidentó nuestro hijo en la moto. Gracias a Dios, la moto fue la que se amoló, él no. Hay golpecillos, pero muy leves, o sea, le fue muy bien, gracias a Dios. Al que sí le fue mal fue la moto. Esa salió bien amolada, hay que invertirle una buena cantidad. Entonces, saludo a la familia Barra Martínez y por la congregación. ¿Algo más? ¿Nada más? ¿Alguien más que quiera poner una petición de oración? Pues la familia, toda la familia Por toda la familia, también por salud. ¿Es qué? Peña Martínez, perdón. Peña Martínez. Por la salud. ¿Por qué más? y en especial por Chepe. ¿Por Chepe? Ok, perfecto. ¿Algo más? Nada más tú, amor. Por la salud de Ari, por su salud espiritual también.
física y espiritual. Ok. ¿Alguna petición tú, Eric? No, pues nada, por la familia, para que todos tengamos salud. ¿También? Igual, igual. Entonces lo pongo Gladys y Eric. Mande. Por las luchas que está llevando Samuel día a día, Ah, ok, también por Sammy. que Dios le dé la fortaleza para que siga haciendo la lucha. Por Sammy familia, ¿verdad? Es familia Ibarra. Ibarra López. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Ok, pues bueno. Estaba platicando con la hermana Cleo y esto que sucede en la iglesia, no quiero que me lo tomen a mal, pero sucede en todas las iglesias, hermanos, en todas. Entonces, hay personas que les gusta que le estén marcando el paso, ¿sí? Un hermano que ya falleció en Cristo, él siempre quería un papá espiritual, un papá espiritual, un papá espiritual. Entonces él encontró un amigo que le checaba las finanzas, le checaba cómo estaba su relación con su esposa, cómo estaba su relación con sus hijas, cómo estaba su relación en el negocio y todo, le checaba, todo. Y él se sentía feliz. Pero hay personas que no les gusta que ni siquiera les digan qué es lo que se deben de tomar, ¿sí? Y en esta área es donde yo me muevo. ¿Por qué? Porque yo puedo, como les dije al principio, Lalito, y a todas les comento, yo puedo ir a su casa y decirles esto está mal, esto está mal, esto está mal, y deben de quitar todo eso. Pero después lo van a tomar a mal, ¿por qué? Porque van a decir, el pastor dijo. Y esto lo usa Satanás comúnmente, ¿por qué? Porque la decisión que yo tome es personal, no es por influencia, ¿sí? Dios es claro. Entonces, Dios me dice lo que debo de dejar. De mí depende cuándo lo dejo. ¿Estamos de acuerdo? Y lo único que tengo que hacer es predicar, enseñar y que cada quien tome sus decisiones. El que yo también tenga errores quiere decir que yo no soy Dios. Como siempre se los he compartido. ¿Por qué? Porque yo también estoy aprendiendo. También sigo creciendo. Igual que todos los pastores en el mundo. Entonces, si yo también tengo errores, no vienen a verme a mí. Vienen a ver al Señor. Yo trato de comportarme lo mejor que pueda, de hacer lo más que se pueda, como Dios lo manda, pero aún así tengo partes, lados ciegos. ¿Sí? ¿Sí saben cuál es el lado ciego, verdad? Cuando vamos manejando y que hay que voltear porque el que está aquí no lo vemos. ¿Sí? Igual en la vida, o sea, yo puedo ir manejando mi vida, ay sí Señor, yo te amo, te adoro y todo como me ven, pero mis lados ciegos, pues ustedes me los van a cubrir, pero en oración. Como yo cubro los suyos en oración. También yo veo los lados ciegos de todos, pero yo estoy orando, ¿para qué? Para que Dios les muestre y ustedes empiecen a tomar sus decisiones de cambiar. ¿Sí? Pero yo no los confronto, ¿por qué? Porque yo sé que esto es un daño. Aunque tengo la autoridad para hacerlo, pero no lo hago. Entonces, esta iglesia se maneja con libertad para tomar decisiones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque somos seres libres. Fíjense bien lo que le estoy diciendo, somos seres libres. Entonces yo no puedo estarle diciendo lo que tiene que dejar o lo que tiene que hacer. Por eso la iglesia a veces tiene sus altibajos. Todas las iglesias tienen sus altibajos. Entonces, este proceso es el proceso que está recibiendo como el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel lo sacan de la esclavitud de Egipto, se empiezan a quejar contra Moisés. Pero Moisés no es Dios. Él nada más fue el instrumento que Dios usó para sacarlos de la esclavitud. Él clamaba a Dios y se les daba lo que pedía el pueblo. Igual, yo puedo hacer lo mismo, pero yo no soy Dios. Y algo que también debemos entender para poder seguir caminando en victoria
es que Dios es el dueño de la obra. No somos nosotros, ni su servidor, ni mi esposa, ni ninguno de los que estamos aquí. ¿Por qué se los comento? Porque esto es para crecimiento. Todo el tiempo, cuando se les dice lo que hay que hacer, se ofenden y se van. Siempre. No les podemos decir ni mi alma porque se van. Y esto es bien común. ¿Por qué? Seamos sinceros. ¿Todavía nos gusta recibir órdenes? ¿Verdad que no? Siendo sinceros, realmente. ¿A quién le gusta recibir una orden? Porque se da de buena manera. ¿Sí? Claro, en el pedir está el dar. Somos mandantes. Ok. Pero si hay un trato directo, quiero que hagas esto. Viene el enemigo y pone la ira. ¿Por qué? Porque todavía no estamos acostumbrados a recibir órdenes. ¿Sí? Nos enojamos, nos molestamos, que el Espíritu Santo está en nosotros y lo controlamos. Y como vimos en el control de la ira a través de entregarle todo a Dios, pues nosotros somos personas que estamos ya un poquito más conscientes. ¿Sí? Pero si a alguien que empieza apenas en Cristo le decimos, debes de dejar de fumar, o debes de dejar de tomar, o debes de dejar de esto, el otro, aquello, pues decir, no, pues aquí va a empezar la prohibición. No hay libertad. Y van a caer en qué? En la clásica de siempre. Bueno, pues en la católica todo es malo, acá también, pues mejor me quedo como estoy. Y nosotros estamos presentando a un Dios que los ama, que los quiere tener aquí, aunque tengan sus errores. Y todo el tiempo, presentándoles a ese Señor, aún así no lo ven. Él siempre está allí, siempre. Pero lo hacemos a un lado. Entonces, ¿de qué se trata? De que Dios me diga qué es lo que tengo que hacer, de que Dios les diga a ustedes qué es lo que tienen que hacer para un crecimiento en el cuerpo. Por ejemplo, en el cuerpo, ¿cómo se nutre un brazo, Gladys? Por el riego sanguíneo, pero el cerebro no va y le da, ¿verdad? El cerebro manda la orden al corazón, el corazón empieza a bombear la sangre y la sangre alimenta el brazo. ¿Sí? Por eso Pablo nos puso el cuerpo como referencia. ¿Para qué? Porque la cabeza no puede hacer todo. La cabeza necesita de todo el cuerpo. ¿Para qué? Para que este brazo sea alimentado necesita del corazón. El corazón bombea la sangre y llega ya a las terminales nerviosas y el brazo se está alimentando. Y tampoco el estómago lo alimenta. Porque yo podría pensar, bueno, el estómago tiene que alimentar al brazo. ¿Estamos de acuerdo? Pero el estómago no lo alimenta, también usa el corazón para que llegue el alimento al brazo. Entonces, con este ejemplo, así funciona la iglesia del Señor. Todos nos necesitamos. ¿Por qué? Porque el alimento entra por la boca, no entra al cerebro directamente. Aunque entre por la boca, tiene que pasar por el estómago, los intestinos, y luego de ahí se distribuye al torrente sanguíneo, el corazón lo bombea y ya llega el alimento también al cerebro. Entonces todos necesitamos de todos. Por eso el poder nosotros ver al Dios verdadero, cada quien personalmente, nos va a ayudar a crecer y a entender todo lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, yo los animo para que pues, sigamos trabajando, sigamos haciendo la obra y que Dios se encargue de lo demás. Amén. Ok. ¿Quieres adorar al Señor, Lito? Pásale. Por favor. Y adóralo con todo tu corazón. Amén. ¿Sí vas a salir? ¡Ay, qué presote! Estuvo bueno. Esa palabra fue bien. Con poder. Amén. No me vean la cara porque ando chimuelo, ¿eh? Bueno, como siempre les pido, preparemos la recámara para el Señor, Amén. porque nos va a escuchar. Yes.
relajamos nuestra mente unos segunditos, respiramos profundo para abrir nuestro corazón y todo nuestro entendimiento y ponerlo a sus pies, Padre amado. Padre Señor, Todopoderoso, Padre Celestial, nuestro Rey precioso, poderoso, omnipotente. Le pedimos, Señor, incline su oído suavemente, Señor, y escuche las plegarias, Señor, que sus hijos aquí presentes, Señor, tenemos para usted, Padre amado. Su servidor, Padre amado, le quiere pedir encarecidamente, con todo mi corazón, con todo mi ser, Señor, que avive ese fuego en mi corazón, Señor, que me ayude a entender, Señor, qué me pasa, Señor, porque siento que le estoy fallando. Ayúdeme, Padre amado, a que esa flama que tenía encendida, Señor, no se convierta en un pábilo humeante de una vela, Señor, porque usted se merece toda la gloria, todo el júbilo de mi existencia, Padre amado, toda mi alegría de vivir, Señor. Ayúdeme, Señor. Pues quiero ser útil, Señor, para extender las buenas nuevas, Señor, a mi familia, a mis seres queridos, a mi prójimo en general. Ayúdeme, Padre amado, a que esa fe, Señor, sea gigante, pues siento a veces debilidad interior, Señor. Estoy seguro que me esmeraré y estoy seguro, Señor, que usted me ayudará como lo ha hecho siempre. Padre amado, le pido perdón y le pido ayuda por esa debilidad que he tenido, Señor. A sus manos estoy y aquí estoy, Padre amado. De igual manera, Señor, le pido con todo mi corazón también, Señor, y le pedimos los aquí presentes, colectivamente, Señor, que avive, Señor, el fuego espiritual de mi hermana Norma, Señor, y de mi hermano Abel. Padre amado, denles cobertura en ese corazón, Señor. Denles sabiduría, Padre amado, para manejar las situaciones, que son muchas, Señor. Mucho ataque, Señor, del enemigo. Padre amado, Norma está en su camino, Señor, y son muchos los ataques, Padre. Le pido fortaleza, Señor, y sabiduría, para que pueda manejar los ataques del enemigo, Señor, y pueda, Padre amado, atender con esa calidad que necesita mi madre, Señor. Pues también le doy gracias por la vida de ella, Señor, pues le da cobertura física a mi hermana, Señor. Le pido se haga su voluntad, Señor, y le pido que mientras esté ella en este mundo, mi madre, Señor, tenga una mejor calidad de vida, Señor. Padre amado, nuestra hija, nuestra hermana Gladys, Padre amado, y mi hijo Eric, le piden por su hermosa familia, Señor, que son mis nietos, Ibarra Martínez, esa familia, Señor, que lo está conociendo a usted, Señor, que me permitió a mí como padre de familia de Eric, Señor, ver cómo está entrando su maravillosa palabra en ese hogar, Señor. El gran tesoro de la vida, Señor. Le pido, Señor, le doy gracias por ello, por permitirnos conocerlo, Señor. Y le pido, Señor, que les dé la sabiduría necesaria, Señor, para guiar a esos preciosos niños que son mis nietos, Señor. Por la cobertura, la sanidad, esa chispa, esa magia que necesita mi nietecita Andrea, Señor. Que vemos el poder, Señor, de su obra, de su escuchar, Señor, a esas plegarias que hemos dado, porque está mejorando enormemente, Señor. Le damos gracias por su vida, gracias por los médicos que ha puesto en su camino, Señor. Pues el honor, la honra y la gloria es para usted, Señor. Y no me olvido de Charrel, Señor, y de mis nietas, Señor. También Gladys pide por ella, Señor, de las hijas de Samuel, la familia Ibarra López, Señor. Padre amado, tiene un guerrillero ahí, Señor, un soldado de su palabra, que es Samuel, y un soldado porque las luchas las enfrenta en sus ataques, Señor, con su bendita palabra, Señor. Fuera aquellos ataques explosivos, Señor, y entre la dulzura de su palabra, la dulzura de su palabra, para que la familia, Señor, sea guiada conforme a su bendita voluntad, Señor. Nuestra hermana Rosalba Chava, Señor, le pide, Padre amado, por su familia, la familia Peña Martínez, Señor. Padre, usted conoce las necesidades de todos los aquí presentes, Señor. Le
pedimos cobertura para esta familia, Señor, en todos los aspectos que estén atacando a la familia, principalmente la salud, Señor. Después viene la economía, Señor, la alegría, la espiritualidad. Padre, Señor, derrame sus bendiciones en ella familia, en esta familia, Señor, y provea lo que le sea necesario, Señor. Se lo pedimos con todo nuestro corazón. Padre amado, Raquel, le pide, Señor, la familia Negrete Peña, Señor, por su hijo Arim. Le damos gracias, Señor, por ese accidente que tuvo, Señor. También por el accidente le damos gracias y también por su salud, pues no fue dañado, Señor. Los bienes económicos se restauran, Señor, pero la salud y la vida es lo más preciado y le damos las gracias por conservarlo bien. Padre amado, le pedimos, Señor, por sus retos que Él tiene, han sido postrados aquí, Señor, en esta iglesia, por varios de nosotros, Señor. No olvides, Señor, que está en la lista de espera, Señor, de la cobertura de un buen trabajo, Señor, de la cobertura de su mente, de su espíritu, de su corazón, de una persona que lo valore, Señor. Le pedimos por este muchacho, Señor. Lo acoge en su manto, Señor. Lo tenga en el palma, en el hueco de su mano, Señor, y lo guíe, Señor, por el buen camino, el único y el correcto y el perfecto, el del amor, el de la paz, el de la tranquilidad, el que cada padre y cada madre anhela para cada uno de sus hijos. Padre amado, por todo ello le damos gracias y le damos gracias, Señor, por la salud que va en camino, Señor, de nuestra hermana Cleo, Señor, que es una fiel seguidora de su bendita palabra. Señor, estamos en espera, Señor, de recibir esa gran bendición por las peticiones aquí nombradas, Señor. Le queremos alabar, le queremos cantar, le queremos amar, como usted se merece, Santísimo, poderoso Señor. Rey de reyes, Señor. Alfa, Omega, Rey todopoderoso, Señor de señores, Rey de reyes, el gran yo soy. Se le ama, Padre amado, se le idolatra, Señor, porque usted es el único, ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, Señor, por toda la eternidad. Bendito y alabado seas, Padre amado, por todo lo que nos das, por tu existencia en nuestras vidas, por tu existencia en nuestros corazones, por alimentarnos en las debilidades y Señor, cada reto que tenemos, siempre nos das esa luz de la salida, que es la presencia de usted en nuestras vidas. Le alabamos, le bendecimos y le damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor. No, tú dale, que salgan las flemas y todo lo que tenga que salir. No le hace, ¿verdad? Somos hombres. Malo que se lo dieras a una mujercita, entonces sí, pero nosotros aguantamos la mala vida. Estamos diseñados para eso. En cambio, nuestras mujercitas no. Nuestras mujercitas están diseñadas para una muy buena vida. Amén. Estaba pensando ahorita que estabas orando. Y después de un desierto tan grande, un desierto le llamamos en Cristo Jesús a las pruebas, a lo que estás padeciendo, a lo que estás sintiendo. Pero después viene un avivamiento más fuerte. Entonces prepárate. Prepárate porque ese avivamiento va a llegar a tu vida, mi hermano. ¿Cómo? No lo sé. Pero ese avivamiento va a llegar a tu vida con una fuerza más todavía, un peso más de gloria, dice la palabra. Entonces, tenemos un desierto, una prueba, estamos desanimados, estamos como te sientes ahorita, pero viene el Espíritu Santo, te levanta y vas a ver las cosas de diferente forma y con una actitud más positiva y con más poder de Dios. Entonces, prepárate para recibirlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a alabar al Señor, vamos a ponernos de pie, vamos a cantarle, vamos a gozarnos. ¿Verdad, hijo?